Buenas, el siguiente trabajo es presentado por los estudiantes Adis Patricia Pastrana y Ian Carlos Contreras, pertenecientes al programa de Psicología de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Actualmente la psicología incluye una gran variedad de orientaciones teóricas. Comparables en cierto modo a las ideologías políticas o a las creencias religiosas, los paradigmas psicológicos suponen directrices de conducta que nos inducen a ejercer la práctica profesional de distintos modos. En el presente vídeo estudiaremos 3 de los enfoques psicológicos más importantes, los cuales influyen en diversos campos de la sociedad como la educación, mercadeo, deportes entre otros. Aunque la mayoría de los psicólogos sostienen puntos de vista eclécticos que combinan distintos aspectos de cada escuela, estudiaremos 3 de los más importantes que son, el conductismo, el humanismo y el cognitivismo. Para empezar hablaremos de una de las escuelas más populares en la actualidad y que es aplicada en diversos campos. El conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. También se conoce como conductivismo. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales, por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Broadus Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo, respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Sin embargo, fue el filósofo ruso Iván Petrovich Pavlov, el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov es el de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Asimismo, el psicólogo estadounidense Bruce Frederick Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre el más famoso la caja de Skinner. Skinner determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual, también se debe relacionar con las ciencias naturales. Sin embargo, a la corriente del conductismo se le opuso la corriente cognoscitiva, que se encarga de los procesos mentales del aprendizaje. A continuación se presentan las principales características del conductismo. Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello, forman una relación causal. Implementa el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. En respuesta a esta corriente psicológica nace entre los años 50 y 60 en los Estados Unidos de América la psicología humanista o también llamada la tercera fuerza psicológica. Para el humanismo el hombre no es un ser esclavo de sus instintos e ideas reprimidas, como lo hace ver el psicoanálisis, ni una máquina programable desde el entorno que los conductistas puedan manipular. Para la psicología humanista el hombre es libre, autodeterminado. Su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importan en la terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Algunas concepciones claves de los humanistas son: el hombre tiene una tendencia innata a la autoactualización, lo que Carl Rogers, otro de los padres fundadores del movimiento, llamó tendencia formativa. Implica que el ser humano, después de tener cubiertas sus necesidades primarias básicas, de nutrición, seguridad, etc., intentará desarrollar su mejor versión de sí mismo, llegar a su mayor potencial. El individuo debe ser aceptado como es. De forma innata el hombre es bueno, con una tendencia natural a ser sano y mantener relaciones interpersonales significativas. El ser humano es libre, autodeterminado. La enfermedad sobreviene cuando el hombre no es el mismo, cuando no desarrolla todo su potencial. La psicología debe ocuparse de la subjetividad, y de la visión que tiene el hombre del mundo. Los conductistas ignoraban la subjetividad, el humanismo la pone en el centro de todo su hacer. Importan el hombre y su manera de ver lo que le rodea. Como toda corriente psicológica, el humanismo no solo tiene una concepción teórica sobre lo que le rodea, sino que, partiendo de ese marco explicativo, crea métodos terapéuticos orientados a aliviar a sus clientes.
Porque sí, para el humanismo la persona que acude a un terapeuta no es un paciente, sino un cliente con el que se relacionará casi de igual a igual. Varias son las terapias surgidas de la psicología humanista, como la terapia centrada en la persona de Carl Rogers y otras no directamente humanistas, pero sí inspiradas en este paradigma, como la terapia gestáltica y las que surgen desde la psicología positiva. En la actualidad, el famoso coaching se desprende directamente del humanismo. Entre los principios esenciales de la terapia humanista clásica están: mantener una actitud de comprensión empática hacia el cliente y su experiencia subjetiva. Respeto por los valores culturales del cliente y por su libertad de expresión. Explorar los problemas del cliente de forma auténtica y colaborativa, de manera que se le ayude a ganar en conciencia sobre sí mismo y en responsabilidad. Explorar las expectativas y metas del cliente, incluyendo lo que espera obtener del proceso terapéutico. Estimular la motivación del cliente, clarificar el rol de ayuda del terapeuta, sin interferir en la autodeterminación del cliente. Negociar un contrato que clarifique hacia dónde quieren ir en la terapia. Limitaciones y aportes de la psicología humanista. La psicología humanista ha llegado a nuestros días como un enfoque inspirador, pero con marcadas limitaciones. Entre estas, ignora los determinantes biológicos en el ser humano. Conceptos muy poco objetivos y, por lo tanto, difíciles de demostrar a través del método científico. Igualmente, la historia de la psicología reconoce que el humanismo trajo al hombre y su subjetividad al centro de este campo, lo empoderó y alejó muchos prejuicios alrededor de las terapias psicológicas. Las personas, a partir del humanismo, ya no solo van a terapia porque están enfermas, también van porque quieren alcanzar la mejor versión de sí mismas. Por último tenemos la corriente cognitiva. El cognitivismo. La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. Es decir, procesos que históricamente se han entendido como privados y fuera del alcance de los instrumentos de medición que se han venido utilizando en estudios científicos. El cognitivismo y la psicología cognitiva han supuesto un golpe sobre la mesa por parte de una comunidad de investigadores que no quería renunciar al estudio científico de los procesos mentales, y aproximadamente desde los años 60 han formado la corriente de psicología hegemónica en todo el mundo. Para explicar los orígenes de la psicología cognitiva hay que retroceder a mediados del siglo pasado. Si en la primera mitad del siglo XX las escuelas dominantes en el mundo de la psicología eran la psicodinámica iniciada por Sigmund Freud y la conductista, a partir de los años 50 el mundo de la investigación científica empezó a vivir una época de cambios acelerados ocasionados por la irrupción de los progresos en la construcción de ordenadores. A partir de ese momento empezó a ser posible entender la mente humana como un procesador de información comparable a cualquier ordenador, con sus puertos de entrada y de salida de datos, partes dedicadas a almacenar datos, memoria, y ciertos programas informáticos encargados de procesar la información de manera adecuada. Esta metáfora computacional serviría para crear modelos teóricos que permitiesen formular hipótesis e intentar predecir el comportamiento humano hasta cierto punto. Nacía así el modelo informático de los procesos mentales, muy utilizado en psicología a día de hoy. A la vez que se sucedían los progresos tecnológicos en el ámbito de la informática, el conductismo iba siendo cada vez más criticado. Estas críticas se centraban, básicamente, porque se entendía que sus limitaciones no permitían estudiar adecuadamente los procesos mentales, al limitarse a extraer conclusiones sobre lo que es observable directamente y lo que tiene una repercusión clara sobre el entorno, la conducta. De este modo, durante los años 50 surgió un movimiento a favor de una reorientación de la psicología hacia los procesos mentales. En esta iniciativa participaron, entre otros, seguidores de la antigua psicología de la Gestalt, investigadores de la memoria y el aprendizaje interesados en lo cognitivo, y algunas personas que se habían ido distanciando del conductismo y, especialmente, Jerome Brunner y George Miller, que encabezaron la revolución cognitiva. Se considera que la psicología cognitiva nació como fruto de esta etapa de reivindicaciones a favor del estudio de los procesos mentales, cuando Jerome Brunner y George Miller fundaron el Center for Cognitive Studies de Harvard en el año 1960. Poco más tarde, en el 1967, el psicólogo Ulrich Neisser aporta una definición sobre lo que es la psicología cognitiva en su libro Cognitive Psychology. En esta obra explica el concepto de cognición en términos computacionales, como un proceso en el que se procesa información para poder usarla más adelante. Actualmente la psicología cognitiva sigue siendo una importantísima parte de la psicología, tanto en investigación como en intervención y terapia. A su progreso han ayudado los descubrimientos en el ámbito de neurociencias y la mejora de las tecnologías que permiten escanear el cerebro para obtener imágenes sobre sus patrones de activación, como por ejemplo la fMRI, que aporta datos extras acerca de lo que pasa en la cabeza de los seres humanos y permite triangular la información obtenida en los estudios. Sin embargo, cabe destacar que ni el paradigma cognitivista ni, por extensión, la psicología cognitiva están libres de críticas.
Las investigaciones realizadas en el seno de la psicología cognitiva reposan sobre varios supuestos que no tienen por qué ser ciertos, como por ejemplo la idea de que los procesos mentales son algo distinto a la conducta y que lo primero causa lo segundo. Por algo es que, aún a día de hoy, existe el conductismo, o un descendiente directo de este, más bien, y no solo no ha sido totalmente asimilado por la escuela cognitiva, sino que además la critica duramente.